Consejo de Estado suspendió decretazo de Petro referente a la consulta popular. Tal y como lo planteábamos esta semana, lo correcto siempre ha sido esperar a que las Cortes decidan. Y en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión que ordena suspender el decreto que se convoca a consulta y seguramente en las próximas semanas se expedirá una sentencia. Verán ustedes que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes. Ya el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión y eso traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria a consulta. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico, porque sin duda existía una controversia que requería una posición jurídica muy clara. Lo que a mí me anima es que nos da unas luces en el sentido de lo que debe hacerse hacia el futuro. Reconoce de alguna manera un planteamiento que nosotros veníamos haciendo y es el hecho de que hay una gran controversia jurídica que debía resolver en el futuro las altas cortes. Luego nos anima mucho porque se trata de un órgano legítimo que tiene competencia para hacerlo y que sin lugar a dudas podrá, digamos, encauzarnos hacia dónde debemos concurrirnos en el futuro en esta materia. Benedetti reaccionó al Consejo de Estado. A ver, lo único que preocupa ahora realmente es lo político, es que Efraín Cepeda nombre los conciliadores y que se apruebe en gran medida el texto del Senado y que el Senado vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora, el Consejo de Estado dice, o lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo. La ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no. Pero no podría avanzar. Ese es el FULC, ya no necesita más. Sí, pero no podría avanzar mientras la Corte, el Consejo de Estado dice queda suspendido provisionalmente. No, ¿cómo así? No entiendo. Sí, si está suspendido provisionalmente, así que la Corte se pronuncie, sería un choque de cortes, entonces. Claro, pero no es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no. Pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta. Cepeda respaldó al Consejo de Estado. Eso se veía venir, pues ese es un decretazo, como ustedes lo han llamado, a todas luces ilegal, porque no tenía el cumplimiento de los requisitos, lo repetimos una y 1000 veces. Aquí la plenaria del Senado, tal como lo hizo anoche con las otras dos consultas, lo negamos y negamos la apelación. Y está la certificación del secretario general, que es el notario, de manera que por ahora es una medida cautelar de suspensión y esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo. No podíamos permitir nosotros en el Senado de la República que se hiciera una consulta politiquera con la plata de los colombianos, con 800.000 millones de pesos que faltan para el sistema de salud, que faltan para los subsidios de energía eléctrica de estratos 1, 2 y 3, que están faltando para la vivienda popular, que están faltando para las microempresas, que ayer les negaron una posibilidad de subsistencia aquí en la reforma laboral, pero sí hay para hacer campaña política en favor de listas al Congreso y de candidatos a la presidenta con la plata de los colombianos. Eso no lo podíamos permitir. Como lo advertí, lo he repetido y lo enfaticé ayer, la consulta 1.0 nació muerta. Hoy el Consejo de Estado la suspende y deja claro que lo que Petro quiso hacer con el decreto va en contra de la Constitución. La consulta 2.0 y 3.0 la hundimos ayer en el Senado de la República. Presidente Petro, respete la separación de poderes, respete las instituciones. Aquí no hay un imperio y usted no se crea el emperador. Esto es una democracia. Mucho cuidado, Colombia. Su próxima excusa será la constituyente, porque ni la salud, ni el trabajo, ni las pensiones le importan. Solo le importa su vanidad y perpetuarse en el poder. La conciliación
Sí, la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno. Muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1. Pero solo hasta ahí. Si no, el decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Que hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y del Congreso de la República. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal. Importante. El Consejo de Estado frenó el decretazo que convocaba la consulta populista sin el aval del Senado. Y peor aún, cuando este votó no. Los magistrados no se dejaron intimidar ni amenazar. Mientras las instituciones defiendan el Estado de Derecho y la democracia de manera valiente y apegada a la Constitución y a la ley, Colombia se salva y sale adelante. Gracias, magistrados valientes. Mientras tanto, se derrumba la teoría del bloqueo institucional, porque el Senado aprobó la reforma laboral y la Corte Constitucional, donde ya el gobierno tiene mayorías, dejó viva la controvertida reforma pensional que regresa al Congreso. Colombia no necesita Asamblea Nacional Constituyente, tampoco consulta populista. Necesita recuperar la seguridad, combatir a los violentos, encarrilar la economía, atender a los pobres y garantizar la salud, la educación y el empleo para todos. Necesita luchar de frente contra la corrupción. Esta Colombia de valientes está unida para cuidar la democracia, la libertad, la institucionalidad y el orden. Vamos para adelante. Bueno, la verdad que esto es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional. El Consejo de Estado acaba de suspender el decretazo del presidente de la República, pero lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esa investigación, esos efectos del decreto se suspenden, el presidente, el gobierno, el registrador no podrán utilizar recursos de los colombianos para esta consulta, una consulta que es contraria a la ley, contraria a la decisión del Senado de la República, que en 2 veces ha dicho que no al gobierno nacional y al presidente de la República.